Y ahora vamos a pasar al tema de que se habla sobre encuentros, visualizaciones y contactos de diferentes planos con los resucitados. Y voy a dar aquí ciertos conocimientos después de estas historias para saber cómo percibirlas mejor para que la tecnología se amplíe para ustedes. Porque aquí ahora ya la experiencia práctica será aplicada por personas que han tenido contactos y encuentros. Y debido al hecho de que nuestra tarea es mostrar el camino también a aquellos que no han tenido contactos, como si están empezando ahora desde el principio. Y en general esto de todos modos es una tarea universal. Como he dicho, es la unidad de un objetivo para todos. Entonces estamos hablando del hecho de que tenemos que integrar, o sea, llevar este conocimiento a todo el mundo. Y por eso es deseable percibir, digamos, estos casos concretos suficientemente correlacionados con este evento. Es decir, poder ver este evento de tal manera que el factor de la vida infinita se revele para todos lo antes posible. Esta es la tarea de la salvación universal. Así que creo que lo que vamos a hacer es escuchar las historias de forma seguida, una detrás de la otra, y yo haré mis comentarios después de las historias. Por favor. Dice el estudiante, ¿por dónde empiezo? Y le contesta Grigori Grabovoi, hay que hablar del encuentro o del contacto con la persona resucitada y señalar los signos de identificación, la factorización, o sea, cuál fue el hecho o cuáles fueron los hechos, es decir, se trata de describir los eventos. Estudiante, desde el principio. Grigori Grabovoi, sí, sería deseable que se limitara a 10 minutos, es decir, a lo esencial. Lo principal es el factor del encuentro, o sea, la objetivización del encuentro. A mí me interesan los signos objetivos desde el punto de vista de la percepción ordinaria. Estudiante, los signos objetivos están determinados en primer lugar
por la memoria de la persona. Cuando tú, por ejemplo, conoces y recuerdas sus hábitos y algunas peculiaridades en sus movimientos, no sé, pues un montón de momentos así que conoces personalmente. Nadie puede verlo, pero tú lo sabes con certeza. Así que cuando ves a la persona y a veces con solo un movimiento de la mano, te das cuenta de que es él, que lo tienes delante de ti. A veces solo hablasteis y estaba justo a tu lado y no lo ves. Sí, no le vemos porque él puede verse de una manera totalmente diferente. Grigori Grabovoi, me interesan los signos objetivos de un factor de encuentro. Contadme simplemente. Y si la persona se veía diferente, ¿por qué? Quiero decir que cuáles eran los cambios. Es que sí, la gente cambia con el tiempo, pero debe ser la misma persona. Por eso me interesa simplemente la descripción de los factores del encuentro y yo haré unos comentarios solo desde el punto de vista del carácter tecnológico y realizo el conocimiento posterior de ese carácter tecnológico. Simplemente vais a dar la descripción y eso es todo, la descripción de los hechos. Estudiante. Así que cuando nos encontramos, en ese momento me dijo que tenía mucho frío y quiero decir que nos tocamos los dedos, le cogí la mano. Grigori Grabovoi, o sea, el contacto fue físico. Estudiante, con el tejido sí. O sea que hubo contacto físico, precisamente físico. Grigori Grabovoi. Entonces ahora yo voy a hablar de la situación con respecto al encuentro. Sí, hay un contacto físico. Bueno, hay varios niveles de contacto físico y esto es suficiente. Bueno, digamos, si se tocan los dedos, ahí participa la mano.
Y este nivel se relaciona con el hecho de que desde el punto de vista de las leyes fundamentales del mundo, ya que la física es una sola, entonces el creador también tiene una realidad física unificada. Él también tiene una realidad física unificada, idéntica a la de una persona común. Es decir, el creador, naturalmente, puede ser también una persona ordinaria y a la vez el creador de todo. Y es por eso que el contacto a nivel físico, y aquí debemos tratar de ver tal estructura desde el punto de vista de las leyes fundamentales, que la esencia física única del creador también se expresa en el encuentro con los resucitados. El segundo nivel en términos de principios, aquí es tal que el principio de correspondencia a la forma de uno, es decir, él también siente el mismo contacto y además la correspondencia en la forma. Desde el punto de vista del método, se trata de un método de objetivización. Se trata de un método de objetivización tal que la identificación de lo infinitamente vivo desde el punto de vista del contacto físico es una característica suficientemente buena en el sentido de que el método puede formularse de tal manera que el contacto con el resucitado, uf, y al mismo tiempo resulta que es también eterno viviente, es una manifestación del aspecto físico del cuerpo. O sea, que se puede considerar el cuerpo como una manifestación de la función del cuerpo. Y entonces está claro que funcionalmente se puede manifestar esto para todos, es decir, definitivamente tienen que tener el encuentro. Entonces, sigamos, ¿sí? Estudiante. Había dos personas con las que yo trabajé con vistas a su retorno. Una de ellas era Yuri Klimov, que abandonó nuestra realidad en el año 99.
Después de la conversación, Grigori Petrovich dijo que yo había frenado su reencarnación con mis pensamientos, es decir, que tenía que trabajar con él, digamos así. Así que unos 3 meses más tarde, cerca del cine Órbita, que es el Metro Kolomenskoye, se acercó con unas personas en un coche. Digámoslo así, fue solo un encuentro de un grupo de personas que se acercaron en dos coches y llegaron a hablar de algo. Yo estaba cerca del cine órbita, en ese momento podía ver la distancia, era de unos 50, 70 metros, y en ese momento no pensé en acercarme a él. Simplemente le vi y supe que había vuelto, aunque luego no hice nada por entrar en contacto físico con él. Y el segundo caso, pues ahí también se trata de un amigo mío. Me enteré de todo rápidamente, de cuándo y cómo ocurrió todo, y luego pues empecé a trabajar con la misma rapidez. Es decir, tuve una conexión telepática con él. Me explicó las razones para no volver con su familia. Y luego, pues varias veces tuve diversas manifestaciones en casa. Es decir, no lo vi en lo físico, o sea, en el plano óptico no lo vi. Es decir, solo hubo sensaciones cuando le pregunté algo. Es decir, ni siquiera telepáticamente, sino en el plano físico. Hubo algunas manifestaciones como el crujido de un papel, o sea, por alguna razón varias hojas de papel cayeron al suelo de repente. Es decir, estuvo varias veces en mi casa. Y por cierto, mi perro también lo sintió. Grigori Grabovoi. Entonces, me gustaría, ya sabe, desde el punto de vista de la ideología de mis enseñanzas, ¿qué ideología utilizó para organizar estos contactos? Me interesa la ideología, destacar la estructura de la ideología de mis enseñanzas. El estudiante dice, bueno, el aspecto ideológico en general es, en primer lugar, la base. Grigori Grabovoi, concretamente en la práctica, la práctica. Me interesa otra cosa, la ideología, el aspecto ideológico.
Por ejemplo, digamos, en lo referente a la salvación universal, ¿qué fue lo que más funcionó aquí? Estudiante, aquí sí que funcionó, sin duda. Simplemente se trata de que estas personas, ambas, hicieron una contribución muy significativa al desarrollo de ciertas estructuras, especialmente Yuri Klimov. Él hizo mucho por el plano social. Y el caso es que realmente mostró momentos muy positivos en su trabajo cuando estaba en nuestra realidad. Y cuando salió de esta realidad, muchos procesos se ralentizaron. Y solo sé que con el conocimiento que tiene ahora en el nivel de la conciencia, hará una contribución muy significativa. Comprendo, dice Grigori Grabovoi. Me interesa ahora, usted sabe por qué estoy preguntando sobre la ideología de mis enseñanzas, porque sabemos que al unirnos en una sola meta ideológica a través del objetivo de mis enseñanzas, que es la salvación de todos a través de la estructura actual de la propia conciencia, alma y al mismo tiempo teniendo el carácter tecnológico. Me interesa porque en la ideología de las enseñanzas hay un trabajo detallado, un trabajo tecnológico y hay tareas generales de la salvación de todos. Solo hay que analizarlo. Usted, por ejemplo, en el primer caso, cuando lo vio desde lejos, ¿qué tipo de análisis hizo desde su punto de vista? Y si es posible, es mejor que cada uno se prepare, que lo haga. O sea, la pregunta es, ¿qué aspecto ideológico de la enseñanza funciona más? Porque es muy importante cuando la ideología es un sistema unificador y entonces resulta, como he dicho, que tienen los mismos objetivos Ujú. Y esta es la primera vez en general que sobre la base de la enseñanza, la tarea se plantea de tal manera que los que están como afuera se unen sobre la base de la enseñanza. No es que estén fuera como eterno vivientes, sino que no participan en el mundo social de la misma manera como en la forma de cuerpos físicos.
y a mí me interesa esa ideología. Sí, por favor, destaque el componente ideológico, el principal, por así decirlo, en el primer caso y en el segundo. Estudiante, entonces, o mejor dicho, desde el punto de vista de la macrosalvación, Grigori Grabovoi, es que usted aplicó más el aspecto de la macrosalvación en primer lugar. Estudiante, sí, por supuesto, definitivamente. En general trato de ir primero en todas partes y en un caso particular siempre desde el punto de vista macro. Gregory Grabovoi, bueno, sí, y desde el punto de vista de lo personal, porque en la ideología tengo, en la enseñanza, la posibilidad de hacerlo personalmente a través de nuestra propia conciencia o, por ejemplo, sacando provecho de la participación colectiva. Estudiante, es imposible decir inequívocamente que, es decir, aquí se aplican todos los aspectos. Grigori Grabovoi, pero en gran medida es la macrosalvación. Estudiante, sí, en una gran medida. La entrada es a través del macro. Grigori Grabovoi, entendido. Y en el segundo caso ocurre lo mismo. Estudiante, en el segundo caso, en general, la ideología se basa en la salvación de todos. Y además de transmitir el conocimiento a otros que también quieren volver, es decir, aquí también se tuvo en cuenta, en primer lugar, el nivel macro. Grigori Grabovoi. Y el siguiente nivel. Desde el punto de vista de mi enseñanza está la prevención, por ejemplo, de una posible catástrofe global. La tarea es el desarrollo armónico, ¿sí? Y el desarrollo armónico eterno. Aquí, en mayor medida, ¿qué aplicó usted como fase informacional de la acción? La prevención de la catástrofe global se realizó principalmente en el nivel de la acción o al mismo tiempo se tuvo en cuenta también el desarrollo armónico. Hago esta pregunta de forma un poco abstracta para poder distinguir las fases.
Estudiantes, sí, sí, comprendo. La cuestión es que en algunos casos, para armonizar cualquier situación, precisamente debido al principio de las relaciones generales, muy a menudo se dan cosas así, cuando al parecer una situación personal muy insignificante a primera vista tiene puntos de entrada al macronivel. Que en el futuro puede prevenir incluso una catástrofe mundial. Por cierto, yo también me he dado cuenta de esto muy a menudo. Esto ocurrió incluso con las centrales nucleares en dos ocasiones, eso es seguro. Luego, por cierto, se confirmó, así que hay casos así, sí. Grigori Grabovoi, sí hubo un diagnóstico objetivo similar al de una central nuclear. ¿Cuál es la situación ahí? Así que usted utilizó todo el conjunto de los métodos universales que en su mayoría están disponibles. Usted utilizó, por así decirlo, un control más universal en el nivel de la ideología. Estudiante, sí, así sucede, pero aquí de todos modos se mantienen todavía ciertas preferencias personales. Gregory Grabovoi, es comprensible. Yo quería aportar ahora mi propia información sobre esta cuestión desde el punto de vista de la clase de hoy. En lo referente a la metodología del primer caso, cuando usted lo vio de lejos y no se le acercó, desde el punto de vista de las leyes fundamentales, por lo que yo considero la situación, había signos absolutamente objetivos de identificación. Estudiante, sí, claro, es decir, es la ropa, es la mirada, bueno, además un aspecto expresivo muy llamativo, es decir, una barba grande, una estatura alta. Gregory Grabovoi, sí, queda claro. Entonces, en este sentido, hay una ley fundamental muy simple con respecto al encuentro con los eternovivientes. El primer signo óptico es la luz que viene del creador y es una sola. Y entonces el primer nivel, si lo hemos fijado, ahí la ley fundamental establecerá que se puede realizar la acción por las vidas eternas cuando se ve la luz primaria, la luz del primer impulso.
Esa es la fijación de las formas. Todo es muy estricto y muy inequívoco. Así que el principio aquí sería el siguiente. Es como el principio de la coherencia, una correspondencia o algo así a su onda, a su punto de vista, a su espíritu. Y este principio usted lo lleva desde sí mismo a esa persona y hace que el encuentro se produzca una y otra vez, sucesivamente, un número infinito de veces. Estudiante, en principio sí, ahora estoy haciendo una especie de planificación al respecto. Grigori Grabovoi, ahora solo diré que esto es más o menos lo que nosotros necesitamos. Simplemente se trata de que ahora estamos realmente asimilando la tecnología y solo necesitamos lo que la práctica nos da, en el sentido de que existen otras leyes, otros principios, otros métodos y así sucesivamente. Así que el método a aplicar aquí es el siguiente. Se puede comprimir instantáneamente el espacio de luz para obtener una realidad fija. Es decir, cuando la cuestión es cómo abordarlo, en general usted no tenía esa pregunta, usted se quedó convencido y tranquilo. Y si tomamos y comprimimos instantáneamente la luz, entonces se fija el camino. Es decir, que usted podrá pasar y pasará por ese camino. Estudiante, sí, entiendo. Grigori Gromov, sí, entonces en relación con esto, usted ha dicho que comprendía el método. Si es posible, explique un poco cómo lo ha comprendido. Estudiante, sí, entonces con respecto a la compresión de la luz, es decir, aquí también utilizo este principio de coherencia, es decir, de densificación. Gre- Grigori Grabovoi, sí, pero ¿por qué la luz fija el espacio físico? La compresión, es la compresión que lo fija. Estudiante,
La cuestión es que se puede imaginar cualquier cuerpo físico como luz, ¿sí? Y resulta que compactando la luz se puede crear la realidad física. Gregory Gabovoy. Ahora el segundo caso, que es como la señal de la presencia, ¿sí? Estudiante, sí. Grigori Grabovoi. La cuestión es que en las condiciones de este signo, la presencia, signo de presencia, perdón, hay una ley fundamental que es el signo de acción, es una expresión de acción conectada con el nivel intelectual de la otra persona. Es decir, él hace algo por alguna razón, muestra algo por algo. Esto es un signo de presencia. Y esta ley puede ser utilizada para entrar en contacto intelectual como usted entró en telepatía. Y en principio, pues hizo lo correcto. Por lo tanto, si los contactos se unen y se define un objetivo común, la tarea de definir un objetivo común es una especie de necesidad. Sí, de hecho, aquí surge la siguiente ley que se relaciona con lo que cada persona hace para la salvación del mundo. Y en principio, en general, cada uno está muy ocupado, o incluso si no hace nada, se acuesta en el sofá. Y por eso es necesario explicarlo con mucha fuerza, porque tú y él, por ejemplo, debéis ir a un bar a beber cerveza, cuando cada uno tiene su tarea. Y en relación con esto, aquí es necesario definir el siguiente nivel de leyes, que la acción conjunta es una acción consciente. Y esta acción se decide después de la salvación de todos. Aquellos que están unidos ahí, por ejemplo, en la realidad física, salvan a todos. Necesitan reunirse para este propósito, para algunas tareas del creador que lo entiende. El principio consiste en que cuando se tiene un contacto, se tiene un nivel y una fase de desarrollo del contacto.
Es decir, el contacto se da para que lo desarrolle en dirección hacia sus objetivos, por ejemplo, llevar a cabo el encuentro, como siempre. Y el método puede aplicarse de tal manera, supongamos, perdón, que si hay un nivel de presencia ahí en el plano físico, supongamos que nos ha dicho que hay señales indirectas del plano físico, entonces es necesario aplicar el método de la generalización. Si hay un papel que se cae en alguna parte o se da algún movimiento, pues simplemente hace falta generalizarlo y a través de la generalización llegar al hecho de que donde hay contacto, ahí está él. Y como he dicho, aislar la forma. Lo primero es la forma más cercana de una planta, digamos una hoja de una planta. Luego la forma, la línea de una pared, preferiblemente vertical. Conéctela en el espacio del pensamiento y obtendrá, si abre las puertas bruscamente, el concepto del espacio comprimido, entonces lo podrá ver.